quiero expresar mi gratitud por tu atención, tu participación en este estudio. La semana pasada iniciamos ese estudio en general sobre los dones del Espíritu Santo. Importante que nosotros reconocemos que el Señor quiere que nosotros tengamos deseo de ser usado. Y Él es el que administra el Espíritu Santo, los dones de sí mismo. Pues y entonces cuando digo de sí mismo, Espíritu Santo, Jesucristo, Dios Padre, son Dios Trino, uno. Entonces, en capítulo 16, recuerden que leímos la semana pasada que esos dones son para qué? Para provecho. Son para la necesidad que tú y yo tenemos. El deseo de Dios de obrar y bendecir su pueblo. Entonces, importante que nosotros, como hijos de Dios, que deseamos ser usados y que nosotros reconocemos que ese no es algo que es para nosotros, no es para que nosotros tengamos renombre, es para que el pueblo de Dios recibe ayuda. Entonces esos dones son para la iglesia, no son para uno en particular, son para siempre la iglesia, para otros. Y incluye el portador de la palabra o que él recibe o que colabora con el Espíritu Santo. Y son para que Dios dirija palabra y acciones y el impacto a la iglesia y a través de la iglesia al mundo, pero muchas veces son usados dentro de el mismo cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, los dones del Espíritu Santo nunca tienen derecho de tomar lugar de la misma palabra de Dios. Si un mensaje o una interpretación no respalda la veracidad de la palabra de Dios, rechazamos tales palabras, porque la palabra de Dios es la palabra profecía más segura. ¿Ven? Ah, número dos, los dones del Espíritu Santo nunca son para tomar lugar de liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia y en el ministerio de Cristo Jesús. El mismo Espíritu no va a usar esos dones para condenar los que Él ha establecido. Y en eso ustedes conocen el mismo carácter de Dios. ¿Cuántos errores hay entre yo y ustedes que me están escuchando, que hemos cometido y Dios no anda publicando a todo el mundo nuestros errores? Él si nos habla por el Espíritu Santo, puede ser que envíe a alguien para platicar con nosotros, pero no lo hace frente a todo el mundo. Y en la iglesia no debe de ser usado así para avergonzar o para humillar. Dios hace estos tipos de cosas discretamente. Ujú. Y número tres, no son para ah, 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 dirigir en contra nuestro liderazgo o para tomar el lugar de liderazgo. Por ejemplo, esta persona que Dios usa por el don ah, de profecía no es la persona que debe de ser el líder en la iglesia. Dios ha establecido pastores, Dios ha establecido maestros, Dios ha establecido evangelistas, apóstoles, profetas. Pero cada uno tiene su lugar y esos dones también tienen su lugar y su derecho. Entonces, son funcionan mucho mejor si son
administrado por personas que son gente de oración, gente que son sometidos a la palabra y la autoridad en la iglesia. Entonces, tenemos gran necesidad de que estos dones están en manifestación. Ah, tenemos que desearlos. Pablo enseñó también que profecía, él dijo que esto es mejor, pero vamos a aprender en el estudio. El mejor don es lo que aplica la necesidad en el momento, no necesariamente. Siempre palabra de profecía va a ser lo mejor. Entonces, y en esto, ah, 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 también necesitamos entender y reconocer que la persona que es usado por estos dones no necesariamente es la señal de madurez espiritual. Es un don. Es un don que el Espíritu Santo manifiesta en la persona por su voluntad en momentos. Nadie puede decir yo sí soy, yo tengo donde. No, yo soy persona que estoy dispuesto y a veces el Espíritu Santo me usa en tal don. Entonces, en capítulo, podemos llamarnos receptores, que esa persona que es receptor de el don de fe, pues este es manifestación de otro nivel de fe que va más allá de la fe personal que la persona tiene. Es para una necesidad en el momento. Entonces, vamos a ver en capítulo 17, vemos los dones de revelación, es ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus. Importante que eso de ciencia y sabiduría, personas dicen, no, yo tengo don de ciencia o yo tengo don de sabiduría. Perdón, ese no es como están escritos, es don de palabra de ciencia, es don de palabra de sabiduría. Espíritu Santo da a la persona palabra puede ser que lo deposita en su espíritu, comunicando directamente con la persona, o puede, normalmente, la forma normal es que usa persona, porque esos dones que involucren, perdón, personas, que la persona sea usado con esta palabra, que el Espíritu Santo les da palabra que hablen o que ministran, y es de ciencia. Y yo pongo, en la Biblia habla primero de sabiduría, pero quiero poner ciencia primero, porque muchas veces la palabra de ciencia es respaldado por la palabra de sabiduría. Ciencia es información necesaria para cualquier razón, cualquier necesidad, y dado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Información. Y normalmente es algo que la persona no había conocido, si el Espíritu Santo no había revelado. La palabra de sabiduría muchas veces es la respuesta, cómo usar esta información que ha recibido, cómo aplicar esta palabra de ciencia que ha recibido. Y Dios, Espíritu Santo a través de Dios da una palabra de sabiduría, es cómo usar lo que ha recibido en esta información. Discernimiento de espíritus. Cuidado, hay personas que dicen, no, pues yo tengo don de discernimiento y primero, nadie es dueño de ese don. Y dos, es discernimiento de espíritus. Y mayor ejemplo de esto el apóstol Pablo. Pablo estaba ministrando en el libro de los Hechos y pasando había una señorita que siempre hablaba que él era hombre de Dios, que él era hombre de Dios. Y no es que él se cansó un día, ya, yo no aguantó más, sino que ese don de discernimiento de espíritus
funcionó en él y él percibió que estaba obrando en la señorita, la liberó y ya no obró en ella más. Él recibió por el don de discernimiento de espíritus esa información. Amén. En capítulo 18, nosotros también vemos esos dones de el Espíritu Santo, de fe, de sanidades y milagros. Nosotros decimos que son los dones de poder. Y también esos de fe, es una fe más allá de la fe de uno mismo. Sanidades es la obra del Espíritu Santo. Y recuerden, sanidad es que desde aquel momento ya deja de destruir lo que estaba causando enfermedad y la persona desde ese momento empiece a recuperar fuerza, sanidad. No es instantánea. Instantánea sería milagro. Si la persona que falta una pierna y de pronto aparece esta pierna, este es milagro, que completamente supersede las reglas de función en lo natural. Entonces, y en eso, milagros. ah, Nosotros, y vas a ver en las lecciones, hay ejemplos que hemos usado del Antiguo Testamento, pero no necesariamente son el don de. Esos dones se manifiestan en personas. Vemos ejemplos del Antiguo Testamento, entonces vemos que fueron milagros, pero ¿dónde de milagros va a ser una persona involucrado? Una persona poniendo manos, una persona declarando, una persona de una forma u otra involucrado en tal don. Por eso lo llaman dones de. No es el Espíritu Santo por su propia voluntad haciendo fuera de la participación de personas. En el Antiguo Testamento vemos esto pasando. Pero aquí en estos son siempre con la participación de individuos. Por eso lo llamamos dones, porque se manifiestan en individuos. Amén. Entonces, con eso terminamos los 3 capítulos para esta semana. Seguiremos en las 2 últimas. Ya nos falta nada más 2 lecciones más o semanas más. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.